Es muy importante entender que si queremos cambios por fuera en nuestra vida, tienen que haber primero cambios por dentro. Pero ¿por qué nos cuesta tanto cambiar a los seres humanos? ¿Por qué nos cuesta tanto pasar de un tipo de mentalidad a otra, pasar de unos tipos de hábitos a otros, pasar de una vida mediocre a una vida totalmente expansiva y en crecimiento? Hay 6 razones principales que son muy importantes que se entiendan y en las que te voy a hablar en el programa de hoy. Así que te pido que dejes por favor cualquier tipo de distracción y vamos allá, vamos al programa. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, estoy súper contento que estés una vez más aquí en el programa Estrellas de Conciencia. Sabes, todos los días, de lunes a sábado, 8 de la tarde, hora española, en vivo en el YouTube de Javier Robas. Y luego vamos subiendo algunos capítulos al resto de redes sociales, pero si no quieres perderte absolutamente nada, 8 de la tarde, hora española, en YouTube Javier Robas. Si estás ahora en YouTube, por favor, vas a ver ahí suscribirte y darle a campanita para que además puedas tener también todas las demás cosas que voy publicando y todas las notificaciones de YouTube en cuanto a mi canal, en los nuevos programas, los reels, los vídeos más cortos, etcétera. Así que bueno, vamos a un tema que me preguntáis muchísimo, muchísimo. Javier, ¿por qué estoy intentando cambiar en este aspecto o en el otro de mi vida y por qué me cuesta tanto? Y la he puesto en general, fíjate que no te he puesto, te podría poner por qué te cuesta tanto cambiar, pero he puesto por qué nos cuesta tanto cambiar, porque tenemos que entender que es naturaleza de los seres humanos. Aunque paradójicamente la vida es un constante cambio, los seres humanos constantemente estamos intentando resistirnos a ese cambio, sea cual sea, sea cambio en el puesto de trabajo, cambio en relaciones, cambio en manera de pensar, cambio en creencias. Albert Einstein decía que es más difícil desintegrar una creencia que un átomo. Por lo tanto, a todos nos cuesta cambiar, desde empezando por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias creencias, por nuestra manera de actuar, que ya sabemos cuando estamos en el camino, porque aquí lógicamente también constantemente va entrando gente nueva, pero muchas de las enseñanzas que os doy también está enfocado en personas que si estáis aquí es porque ya habéis entendido, habéis despertado a la realidad de que nosotros tenemos esa capacidad para cambiar en nuestra vida y también posiblemente ya hayas visto de manera más o menos clara, pero habrás visto cosas que en tu vida tienes que cambiar, o bien hábitos que tienes que quitar, o bien hábitos que tienes que incluir, o cosas de tu manera de pensar, de tus creencias, que no te están llevando al lugar donde quieres ir, sino más allá te están limitando. Entonces, una vez llegamos ahí, que sí, que queremos cambiar, incluso que sabemos qué cosas tenemos que cambiar de nosotros mismos, ¿qué pasa? ¿Por qué nos frenamos tanto? Y mira, aquí te voy a dar lo que son las 6 razones principales. Estamos en una clase de Reiki, despertar espiritual. Recuerda que te digo que Reiki no es únicamente, como enseño yo Reiki, no es únicamente una terapia de imposición de manos, que lo es evidentemente, no es únicamente una terapia para darle a otros o para hacerte auto-reiki, que evidentemente es muy importante el auto-reiki, sino el reiki tiene que ser un profundo camino de conocimiento, un profundo camino de autoconocimiento y de despertar espiritual. Entonces, es importante que se entiendan estas 6 causas porque te voy a hablar de las causas que impiden que cambiemos y que estos patrones todos los seres humanos lo tenemos. La única diferencia es que lo que no nos frenamos ante el cambio y sabemos agarrar el cambio como trampolín para crecer, conocemos estas cosas y las trascendemos, las superamos, ¿sí? Así que si tienes la información de estas 6 cosas y también te voy a dar indicaciones de qué poder hacer para ponerlas en práctica, te va a ayudar muchísimo en cualquier proceso de cambio en la vida, desde cambios más pequeñitos
hasta cambios más grandes. Muchas veces nos tenemos que entrenar por lo pequeño. Si nos entrenamos en lo pequeño, vamos a tener capacidad de lo grande. ¿Verdad que muchas veces queremos, cuando hay un cambio grande, dominarlo perfectamente ese cambio, pero ni siquiera nos hemos entrenado en cambios pequeños? Es como el gimnasta o el corredor que no ha corrido nunca o empieza a correr y de entrada ya quiere correr una maratón. Bueno, se tendrá que entrenar, ¿verdad? Si no has corrido nunca, pues quizás primero tienes que empezar a andar rápido, luego correr 2 o 3 kilómetros, luego 5, luego 10, depende de tus capacidades físicas más o menos, llegarás antes a correr la maratón, dependiendo de lo que te entrenes, llegarás antes o después a correr la maratón. Pero lo que no hay ninguna duda es que no puedes empezar, no entraría en la cabeza de nadie empezar a correr una maratón ya el primer día sin haber corrido nunca. Pues con los cambios grandes en la vida, con las transformaciones o con cambios muy de un día para otro que nos vienen, si no nos hemos entrenado en cambios pequeños, va a ser mucho más difícil que los surfeemos, porque al final, o sea, tenemos que ver la vida como un mar, ¿vale? Te lo voy a hablar de manera metafórica, como un mar. El mar, ¿qué sucede? Está siempre igual, chicos, chicas, decirme ahí, tanto si estás en el vivo, es súper importante la participación. Cuando os hago preguntas y os hago que participéis, es porque es una manera mucho más potente de integrar la enseñanza que os estoy dando. Decirme, sabéis que luego me gusta quedarme a leeros a todos, decirme si el mar está siempre igual. El mar varía mucho. El mar unas veces está más bravo, otras veces está más tranquilo, unas veces las olas son muy grandes, otras veces son más pequeñas pero muy continuas, algunas veces son muy grandes y luego tardan mucho en venir otra ola, hay veces que vienen muy seguidas, es un continuo cambio. Tú no puedes pretender mirar el mar y que esté siempre calmado. Bueno, quizás hay lugares del mundo que el mar siempre está calmado, ¿no? Pero generalmente suele haber olas y suelen haber marejadas y suelen haber movimientos. Pues la vida es exactamente igual. O sea, no podemos pretender que la vida sea un lago. La vida es un mar, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? En que tengamos la capacidad para ir al mar como el surfista que va a surfear. ¿Habéis visto alguna vez a los surfistas que van con una tabla a hacer surf? ¿Con qué cara van? Con cara de alegría, ¿verdad? Con cara de alegría por surfear el mar. Pues esa es la actitud que nosotros tenemos que tener en la vida. Tenemos que ir con cara de alegría para surfear las diferentes olas que la vida nos trae, porque nos trae diferentes olas. Agarrar la vida con la actitud de no, esto no me gusta, esto fíjate que todo me sale mal, es como ir con la tabla de surf al mar y decir no, es que no me gustan las olas, es que no sé qué, es que por qué esta ola, por qué la otra. No, te vas allí y disfrutas del surfear y te vas a caer en una ola y te vas a caer en otra, pero poco a poco vas a ir cogiendo destreza y vas a poder surfear de una manera y cada vez disfrutarlo más y más. En cambio, si te quedas ahí, nunca vas a poder surfear el mar. Bueno, pues igual tenemos que surfear las olas de la vida y las olas de la vida a veces vienen en procesos de cambio, que a veces son procesos de cambio incluso agradables, pero otras veces son procesos de cambio desagradables, porque esas olas son más grandes, son diferentes a como nosotros la habíamos esperado, ¿sí? Entonces, súper importante. Porque, fijaros, hay veces también que hay personas que preguntan, me hacen como preguntas muy directas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para transformarme, Javier? ¿Cómo puedo hacer para transformarme? Y no hay una respuesta para eso. Si hubiera una respuesta es el profundo trabajo interior. Pero yo no puedo dar una respuesta, haz esto que te vas a transformar, haz lo otro que te vas a transformar. Es un profundo trabajo interior. Y en mi caso el profundo trabajo interior es con el Reiki tradicional, con el Haniki, con las enseñanzas de mis libros y todas las técnicas que hay. Pero es un profundo trabajo, un profundo camino de trabajo interior. Y la transformación, que sería un cambio que ya no hay marcha atrás. ¿Qué diferencia hay entre cambio y transformación? Cambio es que yo puedo hacer un pequeño cambio, pero luego volver a una parte trasera, o sea, a algo anterior y que prácticamente no haya avanzado, que ha sido simplemente un pequeño cambio, pero luego he vuelto otra vez. Imagínate una persona que a lo mejor hace una dieta de adelgazamiento
y de repente adelgaza 10 kilos, ¿sí? Pierde 10 kilos porque hace una dieta muy estricta, o pierde 15 kilos porque hace una dieta muy estricta, porque pone mucha fuerza de voluntad, por lo que sea. ¿Y eso está mal? No, está bien porque ha tenido un cambio. Pero si esa persona luego no tiene una alimentación correcta y vuelve a tener la alimentación que ha tenido anteriormente, no hay eso no es transformación. Es decir, cambio es hacer algo, pero no sostenerlo en el tiempo. Transformación es que cambias la base de ti. En el ejemplo que te estaba poniendo es el ejemplo de la dieta, ¿no? O sea, quizás a lo mejor luego agarras 2 o 3 kilos más, pero nunca vuelves al estado inicial en el que empezaste, porque te has transformado con una base muy sólida, que en ese caso es una alimentación correcta, una alimentación totalmente diferente, comiendo de manera más consciente, etc, etc, etc. ¿Sí? Y eso es aplicable absolutamente a todo. Cuando muchas de las personas que empezáis en la escuela Reiki en tu vida, en la formación con los diferentes niveles, muchos tenéis vocación de querer compartir con otros, pero casi todo el mundo quiere también profundizar en su paz interior. Bueno, pues cuando tú conectas realmente con tu paz interior y haces una conexión profunda, aunque luego tengas momentos más complicados en la vida o incluso dejes de practicar en un momento determinado, esa miel que has saboreado de la paz interior ya ha creado una transformación en ti. Y aunque tengas conflicto en tu vida o tengas situaciones difíciles, que eso no nos exime de que tengamos situaciones difíciles en la vida, nunca ya volverás al punto anterior con el que empezaste, ¿sí? Eso es una transformación. Pero ¿cómo se consigue la transformación? Con el profundo trabajo interior y con esos cambios mantenerlos en el tiempo, pero que no sean solo cambios superficiales, sino que sean cambios profundos. ¿Sí? Muy bien, pues venga, vamos ahora a las 6 características o las 6 razones, mejor dicho, de por qué nos cuesta tanto cambiar. La primera de todo, miedo a lo desconocido. ¿De dónde viene? Ahora vas a ver cómo se abre en diferentes partes esto de miedo a lo desconocido, pero ¿de dónde viene el miedo a lo desconocido? Está en nuestro cerebro. Concretamente el tema del miedo se sitúa más en la amígdala, ¿sí? Que es una zona de nuestro cuerpo que nos alarmaba cuando en épocas prehistóricas venía una situación peligrosa. Y realmente, cuando estábamos viviendo en la selva, cuando estábamos viviendo en pequeñas tribus, cuando estábamos viviendo sin tener prácticamente asegurada la comida en el día, cuando estábamos conviviendo con muchos animales salvajes alrededor, ciertamente había muchos momentos donde nuestra vida podía peligrar. Entonces, el hecho de tú meterte por un camino que no conocías podía ser un peligro de muerte. Entonces tenías que estar muy alerta, y si uno ya reconocía un camino donde sabía que en ese camino iba a tener recompensa en un animal que podía cazar, en fruta, en lo que fuera, ya siempre tiraba por ese camino, hasta que a lo mejor en ese camino ya no había más recompensa y entonces buscaba el otro. Pero el otro, como era desconocido, estaba con miedo, que por eso también nos viene el refrán popular de más vale malo conocido que bueno por conocer. Es un refrán muy conectado a la amígdala y a nuestros momentos prehistóricos, cuando generalmente ir por un camino diferente podía suponer un miedo a la muerte, podía suponer un peligro de muerte. ¿Sí? Decidme si me seguís hasta aquí. ¿De dónde viene el miedo a lo desconocido? Entonces, lógicamente, en mayor o menor medida, anotadme porfa si me seguís, en mayor o menor medida, el miedo a lo desconocido lo tenemos la gran mayoría de los seres humanos. La gran mayoría de los seres humanos. Lo único que unos seres humanos lo entienden de la manera que te estoy diciendo, en el momento que tú razonas esto de manera lógica, y cuando te vas a afrontar algo desconocido, te preguntas, ¿esto tiene algún peligro de muerte para mí o no? Y te vas a dar cuenta que en el 99,9% de los casos no hay un peligro de muerte, sino hay miedos a otras cosas, ¿no? Pero que están muy asociados a un peligro real, pero que no son un peligro real. Entonces, sabiendo que el miedo a lo desconocido nos limita, hay otra cosa también dentro del miedo a lo desconocido que no es tan, digamos, tan claro o tan profundo, pero sería la incertidumbre. Es decir,
no tener la capacidad de vivir en la incertidumbre. Cuando alguien emprende, decirme si hay emprendedores aquí, personas que estéis con vuestro propio emprendimiento, decirme si sois emprendedores, tenéis un comercio, tenéis un negocio, trabajáis para vosotros mismos, decírmelo ahí. Una persona que trabaja, normalmente el que trabaja para cuenta ajena suele tener menos incertidumbre, aunque no tiene seguridad de nada, y si es una seguridad ficticia, porque uno al día siguiente puede ir al trabajo y que le echen, es decir, no hay ninguna seguridad, a veces hay una sensación falsa de seguridad, pero generalmente lo que sí es cierto es que suele haber menos incertidumbre, porque cuando uno trabaja por cuenta ajena, si no pasa nada raro, y el jefe es serio y le paga, pues a final de mes sabe que va a cobrar pues su sueldo, $1.000, 1.500, 2.000, 3.000, lo que gane. No hay tanta incertidumbre. En cambio, cuando uno emprende por su cuenta, hay mucha más incertidumbre. Hay mucha más libertad, sí, ciertamente, porque uno no tiene por qué tener un límite salarial, sino que dependiendo de sus capacidades y de su posibilidad de expandirse, y puede crecer y tener más ingresos, incluso él puede tener la libertad de marcarse los horarios, sí, pero hay más incertidumbre, porque tú sabes que no vas a tener a nadie ahí a final de mes dándote un cheque por un valor concreto. Entonces, uno tiene que aplicar en la vida esa mentalidad que muchas veces aplicamos los emprendedores. Te he puesto el ejemplo del emprendedor porque se ve muy claro, pero aplicable a cualquier otra área de tu vida. Tenemos que saber manejarnos en la incertidumbre. La incertidumbre es algo normal en la vida. El que crea o intente tener la certeza de lo que va a suceder mañana, está totalmente equivocado. Está viviendo en un nivel de conciencia totalmente iluso. No sabes qué va a suceder mañana. Claro que somos seres creadores, claro que vamos a manifestar en el presente para que en el futuro se manifieste esa vida que queremos. Claro que sí, pero finalmente no sabemos seguro qué va a pasar mañana en la gran mayoría de las cosas. Entonces, es importante que aquí tengamos también muy metido la capacidad que tengamos metido en la mente la capacidad que todos los seres humanos tenemos de superar desafíos. Esto es importante para superar el miedo a lo desconocido. Tienes que entender que tienes la capacidad, si te metes en una zona desconocida, tienes la capacidad para superar cualquier desafío que te pueda dar la vida. Sabiendo también que los desafíos no te lo van a traer solamente lo desconocido, sino lo conocido también, ¿eh? Porque uno a veces piensa, no, yo me mantengo aquí en la zona de confort y la vida no me va a plantear desafíos. Ya veremos si te va a plantear desafíos o no. Los desafíos es algo natural, es algo intrínseco en el ser humano, es algo intrínseco no solamente en el ser humano, sino en la Tierra y en el universo. O sea, hay constantes desafíos. Entonces, vas a tener desafíos en lo conocido y en lo desconocido. Lo único que lo desconocido te va a dar posibilidad de cambiar y posibilidad de transformarte. Y luego, importante también, saber que hay que empezar por pequeños cambios hacia lo desconocido. Es decir, si uno no está habituado a hacer este proceso que te digo, de meterte en la incertidumbre, de salir de tu zona de confort, tienes que empezar por pequeñas cosas. Mira, no recuerdo en qué volumen es, no sé si es espiritualidad o la nueva conciencia, que hablo, por ejemplo, de algo que me pasó ya hace 1 o 2 años, quizás con mi madre. Cuando voy a ver a mi madre, a veces vamos luego a casa de mi hermana, que vive relativamente cerca, y voy con mi madre, vamos andando, y ella siempre tira por la misma calle, siempre por la misma calle. Además, trabajaba en un lugar cerca, ahora ya está jubilada, pero trabajaba en un lugar cerca y siempre hacía el mismo recorrido. Durante 40 años para ir a su trabajo, siempre el mismo recorrido, siempre por la misma calle. Y yo siempre que iba para allí, sabiendo que
tenemos que abrir la mente, y la mente se abre con pequeños cambios. Lo que hacía, él le decía, mamá, hoy vamos a tirar por esa calle en lugar de por la otra. No, no, no me hagas tirar por esa, que yo siempre voy por ahí. Digo, no, no, ven, acompáñame, que vamos a ir por esta calle, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos esos pequeños cambios de esto que te estoy explicando? Que se empiezan a abrir nuevas conexiones en el cerebro. Y fíjate que ahora te estoy poniendo el ejemplo de mi madre, pero todos tenemos muchos ejemplos en la vida donde seguimos un patrón muy claro que nunca lo variamos, y eso nos hace que luego tengamos más miedo a cambios más externos. Por ejemplo, hace no mucho le dije a mi madre, digo, mira, yo me voy a ir a vivir al campo, ¿por qué no os vendéis vosotros el piso donde vivís y os venís conmigo, cogemos una casita cerca, cada uno en su casa, como digo yo, cada uno en su casa, y Dios en la de todos, pero vosotros en vuestra casita, yo en la mía, y estamos relativamente cerca y estáis en un lugar pues más tranquilo, donde podéis salir a pasear y tal. Y mi madre, no hay manera de que la saquemos de vivir del pueblo donde vive. Ella dice que se va a morir ahí, que está muy bien, me parece muy bien, pero claro, luego pensé, claro, si le cuesta cambiar de calle, ¿cómo va a cambiar de lugar de vivir, ¿no? Después de 40 o 50 años. Entonces tenemos que, si realmente queremos expandirnos, tenemos que observar también nosotros ese propio proceso, ¿no? Y luego ya cada uno escoge lo que quiere, lógicamente. Tú no le puedes decir a nadie qué camino tiene que escoger. Yo con mi madre pues lo hago pues para jugar ahí un poco, ¿no? Y para ver para explorar la mente humana, hasta qué capacidad tiene de engancharse a lo conocido y no querer ir por lo desconocido, ¿no? Pero entrénate en estas pequeñas cosas. Si quieres salir de la zona del confort de cosas más grandes, para que ese cambio de salir de la zona de confort en cosas más grandes lo puedas hacer de una manera más natural, empieza por cosas más pequeñas, ¿sí? Como por ejemplo ir a trabajar por una calle diferente, ir a, no sé, a agarrar el metro o el tren por un vagón diferente, en lugar de, si siempre vas sentado, ahora ponerte de pie, si siempre vas de pie, ahora ponerte sentado. Es decir, esas pequeñas cosas que vamos hacia lo desconocido. O incluso si eres muy tímido, yo por ejemplo me entrenaba, yo soy una persona que os digo que generalmente con la gente que no conozco no soy muy extrovertido, pues yo por ejemplo me entrenaba cuando estaba en la calle o en cualquier lugar o en la parada del autobús o en cualquier sitio, a lo mejor en darle conversación a una persona que no conocía de nada. Y para mí eso era un real esfuerzo, no es algo natural. Para mí es salir dentro de mi zona de confort, porque mi zona de confort es ir tranquilo y no hablar con nadie si no lo conozco, ¿no? Pero yo me entrenaba en eso. Entonces ese entrenamiento que me da, que luego cuando hay cosas más grandes, el de salir de la zona del confort, se puede hacer sin menos fricción, de una manera más natural, de una manera más fluida. Es decir, que el fluir es algo que también entrenamos nosotros con el tiempo. Si tú entrenas algo, te fluirá mucho más. Si no lo entrenas, te fluirá mucho menos y creará muchísima más resistencia. Venga, vamos al punto 2. Estamos en por qué nos cuesta tanto cambiar. Hemos visto el primero, miedo a lo desconocido. Punto número 2, que nos cuesta cambiar. Baja tolerancia al periodo de adaptación. Anótame ahí, por favor. Es súper bueno que cuando estamos hablando ahí puntos concretos, que lo anotéis. El primero, miedo a lo desconocido, y os he dado indicaciones. No podréis negar que no me quedo en la superficie, que no os digo solamente por qué nos cuesta tanto cambiar, sino te digo qué cosas puedes hacer muy sencillas para ayudarte en ello también. Entonces, 1, miedo a lo desconocido. 2, baja tolerancia al periodo de adaptación. Cuando intentamos hacer un cambio sobre cualquier cosa, nos sucedemos que hay un periodo de adaptación generalmente, en que todos nuestros mecanismos internos tienen que reajustarse para eso desconocido, verlo de manera más natural ya. ¿Por qué? Porque hemos dicho que lo desconocido nos provocaba un exceso de cortisol, ¿sí? Cuando hemos hablado de qué pasaba prehistóricamente o con nuestros ancestros cuando vivían en la selva, entraban en un lugar desconocido, no sabían qué les podía suceder, quizás podían aparecer o bien un hoyo que les hiciera hundirse en el suelo, o bien un animal peligroso. En ese momento había un exceso de cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, cuando tenemos también cambios en la vida, hay un periodo de
tolerancia a ese, o sea, un periodo de adaptación a ese cambio, donde en ese periodo de adaptación es normal que nuestro cortisol, nuestros niveles de estrés aumenten y que no nos sintamos tan bien en un momento determinado. Entonces hay personas que no están dispuestos a, digamos, vivir o sentir ese proceso, ese periodo de adaptación, que tienen muy baja tolerancia. Entonces lo que tenemos que hacer, y eso es porque en ese momento requiere de más energía y esfuerzo. Antes te ponía el ejemplo de la dieta. Lógicamente, si uno lleva toda la vida haciendo una dieta muy carnívora, una dieta incluso con muchos azúcares, con harina refinada, y ahora dice, mira, pues mira, quiero empezar o a comer menos carne o a no comer, quiero empezar a, en lugar de harinas refinadas, harinas integrales, o quizás reducir muchísimo la harina, y de tema de dulces muy poquito, prácticamente nada. Hay un periodo en el que eso se hace mucho más complicado, donde requiere de más fuerza de voluntad y donde el cuerpo se estresa un poco. ¿Por qué? Porque le estás dejando de dar algo en lo que le has estado dando durante un montón de tiempo, y eso lo percibe como un peligro, y por eso empezamos a sentirnos a veces un poquito peor. Pues uno, ¿qué tiene que hacer en estos casos? Entender primero que es positivo, porque quiere decir que estamos en ese proceso de cambio. Segundo, que es momentáneo, que esto no va a durar siempre. Cuanto menos te resistan, menos te durará. Decidme si alguno ha dejado, porque esto es algo que toma mucha gente, si habéis tomado café durante mucho tiempo y lo habéis dejado de tomar. Decidme qué os ha pasado los primeros días. Porque yo lo he vivido ese proceso, no lo digo porque me lo hayan explicado, yo lo he vivido ese proceso. Si tú tomas café durante mucho tiempo y ahora dejas de tomar café, generalmente vas a pasar unos días movidito, y generalmente a mí, por ejemplo, no quiere decir que le suceda a todo el mundo, si tú eres capaz de desengancharte de la cafeína sin ningún tipo de efecto secundario, ole tú. Pero a mí, por ejemplo, yo tenía los primeros 2-3 primeros días dolores de cabeza y te da ganas de ir a tomar el café. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya superas ese tramo, ya eso se normaliza, y ya se te va ese dolor de cabeza y ha habido un cambio, en este caso un cambio positivo, porque has dejado de tomar tanta cafeína. Esto es absolutamente para todo. Depende del cambio que hagamos, el proceso de adaptación será mayor o será menor. Pero aquí, ¿qué te recomiendo? Aparte de lo que te comentaba de normalizar el proceso, saber que es bueno, felicitarte porque estás en ese cambio, tienes que aquí aumentar la práctica. Si tú aumentas tu práctica de autorreiki, aumentas tu práctica de meditación, vas a conectar con esa parte de ti que va a tolerar ese proceso de adaptación muchísimo mejor. Si tú practicas más, estarás más en paz, estarás más relajado, estarás más equilibrado, y ese periodo de adaptación lo vas a llevar muchísimo mejor, ¿vale? Así que 1, miedo a lo desconocido; 2, baja tolerancia al periodo de adaptación; y 3, que hemos hablado de algo, hemos ido dejando alguna pincelada, pero los hábitos adquiridos. Los hábitos adquiridos cuestan cambiar, y muchas veces uno no quiere hacer ese esfuerzo para cambiar el hábito, porque los hábitos cuestan cambiarlos, es así, y crear un hábito nuevo cuesta crearlo, es así. Habrá unos que más, habrá otros que menos. Quizás a lo mejor de manera más natural para ti es crear un hábito y para otros crear otro hábito. Pero generalmente, tanto quitar un hábito como crear otro requiere un esfuerzo, y no todo el mundo está dispuesto a hacer ese esfuerzo. Es decir, en otras palabras, todo el mundo quiere cambios positivos en su vida, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer el esfuerzo para cambiar. ¿Sí? Decidme si esta frase es para que la grabéis también. Todo el mundo quiere cambios positivos en su vida, pero no todo el mundo está dispuesto a hacer los cambios necesarios para que hayan esos cambios. Es decir, quieren que los cambios sean de afuera, solamente ocurran afuera, pero no hay posibilidad de que ocurra un cambio afuera si no ocurre primero dentro.
Tú eres la semilla, primero está lo energético y luego está lo físico, primero está tu mundo interno y luego está el mundo externo. ¿Cuántas personas llevan años intentando cambiar su mundo externo desde el mundo externo? No hay manera. La única manera de cambiar el mundo externo de manera sólida es cambiando el mundo interno. ¿Cuántas veces se han escuchado? Ahora me viene a la cabeza, algunas veces os he comentado, y supongo que lo habréis escuchado, de las estadísticas que se han hecho y en los estudios que se han hecho de personas que, creo que eran en Estados Unidos, que les tocaba la lotería y que les tocaba una gran cantidad y estaban muy contentos, tenían una vida... Estaban bastante amargados, les tocaba la lotería y durante un tiempo estaban muy contentos y los analizaban 2 o 3 años después y no tenían ni un duro y estaban amargados otra vez. Esto es un ejemplo claro de que aunque haya un golpe de suerte puntual y haya un cambio externo en tu vida, si no estás sostenido sobre un profundo cambio interno, donde tu mentalidad, tus hábitos, tu manera de actuar está muy acorde con eso externo, no va a poder haber el cambio. ¿Sí? Por lo tanto, es importante cambiar de hábitos y ver qué hábitos te están llevando al lugar contrario a donde quieres ir y ver qué hábitos te van a ayudar al lugar donde quieres ir. Entonces, la cuestión es de cambiar el hábito. Cuando antes, sustituir un hábito por otro, porque normalmente los seres humanos necesitamos para que el cambio, para que esa tolerancia que hablábamos antes la podamos permitir, generalmente cambiar un hábito por otro. Lo que pasa que muchas veces yo veo gente que cambia de manera inconsciente, lógicamente, un hábito nocivo por otro hábito nocivo, incluso a veces más nocivo, ¿no? Entonces, eso es muy habitual, por ejemplo, cuando hay personas que lo hacen incluso para ayudar a los drogodependientes, por ejemplo, cuando la gente, por ejemplo, tiene una adicción a la heroína, les ayudan con creo que metadona, ¿sí? Que es otra droga también, pero menos dañina que la heroína. Bueno, intentan cambiarle un hábito nocivo por algo que no se va a crear el hábito, porque es mucho más difícil que se cree la adicción y el hábito con la otra sustancia, y momentáneamente, así el periodo de adaptación, en este caso de la abstinencia, lo pasan mucho mejor. Pero eso lo puedes adaptar a cualquier cosa, es decir, si tú, por ejemplo, dicen, mira, voy a dejar de tomar café, y en vez de tomar café, ahora cambias el café por un chupito de whisky, ¿sí? Bueno, pues a lo mejor no sabemos aquí, si estás cambiando, no sabemos qué hábito es mejor, ¿no? No vamos a entrar a analizarlo tampoco, pero quizás a lo mejor, si tú quieres vivir equilibrado, si tú quieres vivir en paz, si tú quieres vivir más saludable, quizás si antes te tomabas 3 cafés al día, pues a lo mejor sustituir esos cafés por un té, ¿sí? Que tenga teína. Hay gente que lo sustituye por el Nescafé, por el café descafeinado. Sí, bueno, es una manera de sustituirlo. El café descafeinado también tiene cafeína, ¿no? Pero tiene menos. Pero fíjate, cada uno tiene que ir viendo ahí cómo puede sacar un hábito que no le está ayudando y poner otro hábito. Y sí, requiere de esfuerzo. Y por eso a la gente le cuesta cambiar, porque no está dispuesto a hacer los esfuerzos para los nuevos hábitos. ¿Yo qué te recomiendo en este punto? Que intentes hacer únicamente un hábito de por vez y que sea poco ambicioso. Esto es determinante. A ver, si a ti de manera natural, por ejemplo, cuando empezáis en Reiki en tu vida, hay personas que me dicen, mira Javier, a mí de manera natural, yo ya no como carne. Ah, pues bueno, pues si te ha salido de manera natural, bien. Fijaros que yo nunca, yo no doy recomendaciones de qué es lo que tienes que comer. Yo algunas veces os hablo de energéticamente, os he hablado alguna vez y en mis libros también de energéticamente los alimentos, ¿no? ¿Qué alimentos son yin, qué alimentos son yang, qué alimentos tienen una energía más elevada, qué alimentos tienen una energía menos elevada? Entonces, yo simplemente doy esa información, pero yo ni le digo a la gente que tiene que ser vegetariano, ni le digo que tiene que ser vegano. Cada uno decide cuando tiene una información, decide sobre su alimentación. Vamos, si yo intentara imponerte a ti cómo tienes que comer, estaría primero no haciendo bien
Y segundo, no dejar que tú te empoderes. Y tercero, metiéndome en un punto que es tuyo. O sea, yo aquí yo siempre os digo que yo ni os doy lecciones morales, ni os estoy diciendo qué es lo que está bien o qué es lo que no está bien. Yo os estoy dando información, os estoy dando información energética, información de despertar espiritual, y cada uno que luego la agarre y la adapte a su vida. Cada uno que luego se haga un traje a medida. Javier nos va a hacer un traje a medida. Javier os va a dar la mejor tela que tenga para que vosotros os hagáis el traje a medida. Lo que muchas veces hay personas que están esperando que Javier o alguien más les haga el traje a medida. Nadie te va a poder hacer un traje a medida en el despertar espiritual. Te lo van a poder hacer para vestirte en tu boda si quieres, pero nadie te va a poder hacer un traje a medida para tu despertar espiritual. Y el que te quiera hacer un traje a medida, o porque tú estés buscando continuamente que te hagan un traje a medida, te va a hacer un traje que seguramente le encaja muy bien a él, pero a ti no sabemos si te va a encajar bien o no. Por lo tanto, yo te doy la tela, la mejor que tengo a día de hoy. Hace 10 años no la tenía tan buena, ahora la tengo un poco mejor y dentro de 10 años la espero tener mejor. Yo te doy la mejor tela y tú te haces tu traje a medida. Entonces, dicho esto, os estaba diciendo una recomendación de que es bueno que hagas un hábito por vez y que sea poco ambicioso. ¿Sí? Antes poníamos el ejemplo del café, os estoy poniendo diferentes ejemplos, pero no agarréis ahora, es que tengo que dejar el café, es que no. Por ejemplo, cuando os decía que en la escuela Reiki en tu vida hay personas que me dicen que de manera natural han dejado algo, perfecto. Hay otras personas que me dicen, Javier, es que la cafeína yo sé que no es muy buena y me estoy tomando 5 cafés al día y es que, claro, si yo como mínimo me quiero quedar con el café de la mañana. Oye, pues si tú quieres dejar de tomar café o estás tomando 5 tazas y ahora te tomas solamente una al de la mañana, fíjate, estás cambiando de hábito, ¿sí? Eso, en cambio, un ámbito muy ambicioso sería, no, ya no me voy a tomar ningún café y que a lo mejor no hay manera y que lo intentas y lo intentas, no hay manera. Oye, ponte hábitos menos ambiciosos de entrada, ¿sí? Muy bien. Vamos al punto 4. Repaso rápido porque hay gente que en el vivo entráis después. Estamos hablando de por qué nos cuesta tanto cambiar. Primero, miedo a lo desconocido, que lo hemos trabajado de manera profunda. Segundo, baja tolerancia al periodo de adaptación. Tercero, hábitos adquiridos. Y cuarto, que va unido a este tercero, objetivos poco realistas. ¿Sí? Y esto lo podemos aplicar a cualquier área. Yo me veo personas, por ejemplo, que dicen, mira, quiero emprender y ya se están poniendo objetivos para el primer año, cuando digo poco realistas, digo que muy ambiciosos y se lo están poniendo a corto plazo. Lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, ¿eh? O sea, uno puede hacer en su vida realmente aquellos que se proponga, pero también tiene que contar que puede hacer aquello que se proponga, pero no siempre en el plazo de tiempo que él cree. Esto es súper importante que se entienda, ¿eh? En cualquier ámbito de tu vida. Tú puedes llegar a crear realmente lo que quieras en tu vida, pero no siempre va a ser en el periodo de tiempo que tú quieras. Es más, generalmente suele llevar más tiempo del que tenemos pensado. Generalmente suele llevar más esfuerzo del que tenemos pensado. Claro que alguna vez por ahí llega algún golpe fuerte de que se une todo y a lo mejor tienes unos resultados muy grandes en menos tiempo de lo que te esperabas. Eso también puede suceder. Pero hoy estamos hablando concretamente de por qué nos cuesta cambiar. Y hay a gente que le cuesta cambiar porque se pone unos objetivos tan altos que no ve el momento de dar el primer paso al cambio. Esto nos pasa, mira, cuando yo doy las formaciones de maestría de Reiki, le pregunto a personas les digo, ¿a ti te gustaría dar cursos, enseñar a otras personas? Y hay personas que me dicen que sí, hay otras personas que están ahí como tímidas, como que no se atreven a decirlo, y me dicen, y ven a mí, me dicen, claro, Javier, es que yo no me veo hablando a 40, 50 o 60 personas, tal, no sé qué. Digo, bueno, pero ¿quién te ha dicho a ti que tiene que ser de esa manera? No, es que como te veo a ti, no, pero es que Javier es Javier y Javier empezó con 1 o 2 personas, no empezó con tantas. O sea, Javier también empezó un día, todos hemos empezado, ¿eh? Y Javier cuando empezó al principio yo tenía una clase que le llamaba clase solidaria, que era para que los alumnos pudieran venir a practicar Reiki
entre semana, y las primeras veces que hice esa clase, había clases que estaba yo solo, que no venía nadie, porque tenía muy pocos alumnos, a lo mejor tenía 8, 10, 15 alumnos, y resulta que uno vivía muy lejos, el otro no podía venir, y yo igualmente tenía la sala alquilada y estaba yo solo, y me hacía autorreiki, meditaba, y ya me lo tenía planeado, de que, bueno, estoy empezando, esto va a ser así, ¿sí? Entonces, hay gente que les veo que están empezando en algo y se están poniendo unos objetivos que en el momento en el que están no son comparables, se comparan con personas que están en otro momento diferente. Claro que tú puedes llegar a donde está esa persona, claro que puedes llegar, incluso puedes llegar a lugares más altos que donde está esa persona, de más realización, de más contribución. Claro que sí, claro que tú puedes hacer igual que esa persona, pero vamos paso a paso, piensan grande, pero empiezan pequeño. Y aquí es donde está es la recomendación que doy en esto, porque hay veces que se ponen objetivos muy, muy altos, y cuando digo poco realistas en un espacio corto de tiempo. No quiere decir que no lo puedas conseguir eso. Hazme entender, yo siempre te digo que puedes manifestar aquello que quieras en tu vida. Te estoy hablando de objetivos poco realistas en un espacio corto de tiempo. Entonces, aquí te propongo que lo enfoques desde dos maneras. Primero, que tengas más que un objetivo a largo plazo, visión a largo plazo. ¿Dónde en aquello que tú quieras llegar, cómo te gustaría estar? Ten una visión. Ten una visión. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando empecé con Reiki, tenía una visión clara. Tenía una visión de que quería que el Reiki fuera igual o más importante que el yoga o la meditación. Quería que el Reiki llegara a millones de personas en el mundo de una manera muy neutra, pero es decir, que no estuviera muy volada, sino aterrizada, tocando con los pies en el suelo, un Reiki de tierra, un Reiki que pueda ayudar a cualquier persona en el mundo, ¿sí? Un Reiki que incluso personas que no están interesadas con el Reiki porque son escépticas, que se puedan sentir atraídas y se puedan conectar con ellos mismos y estar más en paz. Esa era mi visión y esa sigue siendo mi visión. Y cuando empecé tenía esa visión, pero la realidad es que tenía 4 personas cuando hacía un curso. Entonces, bueno, estaba pensando en grande, pero empezando en pequeño. Por lo tanto, tenía una visión a largo plazo, pero tenía objetivos a corto plazo. Yo me ponía, en el primer curso quiero que seamos 4, y fuimos 3. En el segundo curso, a ver si se consolidan esas 4 personas. Y vinieron 4 también, se consolidaron. Luego dije, venga, a ver, el siguiente mes, a ver si somos 1 más, 5 o 6. Y así, o sea, yo tenía una visión en grande, pero me iba poniendo los objetivos a corto plazo y muy asumibles. Tienes que ponerte los objetivos que sean asumibles. Mira, fíjate, esto es súper importante. La visión a largo plazo que sea lógica, que sea tan grande que te tiemblen las piernas. Así tiene que ser tu visión a largo plazo. Tu visión a largo plazo tiene que ser de expandirte tanto que digas que ni te cuesta hasta creértelo. ¿De verdad que yo voy a poder hacer eso? Eso tiene que ser tu visión a largo plazo. Pero los objetivos a corto plazo tienen que ser asumibles. Tienen que ser asumibles, porque si no son asumibles, no vas a avanzar. Simplemente te vas a quedar ahí frenado porque te estás dando cuenta de que no vas a llegar ahí. No voy a llegar. Mira, si alguien me hubiera dado esta enseñanza con 20 años, me hubiera ahorrado más de un disgusto que he tenido posteriormente y hubiera tenido más alegría. La aprendí muy tarde esta enseñanza, pero por favor, apréndela tú hoy. Tu visión a largo plazo que sea espectacularmente ambiciosa, tu visión a largo plazo que sea realmente expansiva, pero tus objetivos a corto plazo que sean asumibles. ¿Sí? Venga, vamos a la quinta. ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Quinta, porque hay poca claridad en lo que quieres. Esto es súper determinante. O sea, uno tiene que sentarse, tiene que agarrar su bolígrafo, tiene que agarrar su libreta. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Ya sabemos posiblemente lo que no quieres, porque lo has repetido 50.000 veces. No quiero este tipo de personas en mi vida. No quiero una mala salud. No quiero kilos de más. No quiero esto, no quiero lo otro. Ya lo que no quieres, te puedo asegurar que tu cerebro lo sabe perfectamente. Lo sabe tanto que por ley de atracción sigue atrayendo más de eso que no quiere, porque se lo repites tanto. En cambio, tienes que empezar a tener claridad de lo que quieres.
una claridad, y todos tenemos la capacidad, si nos sentamos, es que incluso como tenemos tan claro lo que no queremos, pues lo antagónico a lo que queremos. O sea, si no quieres esto, ¿qué es lo contrario a esto? Y te va saliendo todo lo que quieres, pero tienes que sentarte, ¿eh? Esto es que tú te tienes que hacer el traje a medida. Yo no te puedo, esto es que yo te puedo dar la tela, pero no te puedo hacer el traje. Tú te lo tienes que hacer, tú te tienes que sentar, tú tienes que escribir. Entonces, una vez tenemos claro lo que queremos, es enfocarnos en eso que queremos y no enfocarnos en lo que no queremos. Mirad, con lo del tema del Reiki hace ya tiempo que no me pasa, pero yo recuerdo cuando al principio empecé con Reiki, o bueno, también luego me ha ido pasando puntualmente, pero como le doy una señal tan clara al universo, ya no me pasa mucho de eso. Pero recuerdo cuando, sobre todo al principio y luego puntualmente alguna vez, que había personas que me escribían y me decían: mira que dicen del Reiki aquí, que hablan mal del Reiki aquí, o mira esta congregación religiosa que dice del Reiki, o mira tal que dicen del Reiki. Y yo les decía, no me contéis a mí esto, contadme vuestras bendiciones, no me contéis que están hablando mal del Reiki. Yo tengo claridad hacia dónde voy, y hacia dónde voy es que Reiki llegue a millones de personas, a donde voy es que Reiki llegue de una manera neutra, pero muy profunda al tiempo, a donde voy es que personas que no se sentían interesadas con el Reiki cada día se sientan más y más interesadas con el Reiki. Como voy hacia ahí, me enfoco en eso, y no quiero saber nada de lo otro, que cada cual diga lo que quiera. Pero ¿por qué la gente le cuesta tanto cambiar y le cuesta tanto la transformación que va posteriormente al cambio? Porque no tienen tanta claridad en lo que quieren y están más pensando en lo que no quieren. Entonces, tienes que tener claridad de lo que quieres y no moverte de ahí. Pensar únicamente en aquello que quieres. ¿Sí? Y si tú haces eso, te puedo asegurar que por pura ley de atracción atraerás más de eso que quieres. Venga. Y vamos a la sexta antes de terminar, que es súper importante. Os voy a dar algún tip aquí también de la sexta, pero también os voy a dar referencia a un programa que subí el otro día sobre la autoestima. Porque la sexta que frena mucha gente a cambiar es la baja autoestima. Cuando uno tiene una baja autoestima, piensa que cualquier cambio va a ser para peor, porque no confía en sus propias capacidades. Además también piensa, todo este proceso es subconsciente, no tiene por qué ser consciente, porque en el momento que este proceso se hace consciente, ya empieza a perder fuerza. Otra de las causas dentro de la autoestima es que piensa que le van a suceder cosas malas. También piensa que no va a tener la capacidad para superar ese obstáculo. Si vienen obstáculos, si vienen desafíos, yo no voy a tener la capacidad para superar ese obstáculo. Otros sí lo han hecho, pero yo no voy a tener la capacidad. ¿Sí? Cuando tenemos la baja autoestima, normalmente estamos más conectados en aquello que nos puede suceder, que no queremos, en lugar de todo lo bueno que nos puede suceder. Cuando una persona tiene la autoestima alta, generalmente se va a enfocar en todo aquello bueno que le va a suceder. Lógicamente, en algunas veces la mente nos juega malas pasadas y nos lleva hacia otro lugar, pero te estoy diciendo predominantemente. Una persona con una autoestima alta, predominantemente se va a enfocar en aquello todo lo bueno que puede suceder. Y si alguna vez sucede algo que no es tan bueno, lo va a tomar como un desafío y lo va a superar, ¿vale? Pero como os digo, voy a dejar ahí en descripción y en primer comentario también y en etiquetas, porque hay un programa donde te hablé de las diferentes claves para hacer crecer tu autoestima. Bueno, chicos, chicas, si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, por ahí te voy a dejar el enlace en descripción y en primer comentario fijado para que puedas formarte desde cualquier parte del mundo, hacer los diferentes niveles. Incluso maestros de otras escuelas que están formados en otro lugar están aprendiendo ahora también con nosotros en Reiki en tu vida y les están cantando ya desde el primer nivel, segundo, el terapeuta, módulo Reiki animales, niños, etc. Así que por ahí vas a tenerlo en descripción. Si no, puedes visitar reikientuvida.com, www.reikientuvida.com. Sabes que me encanta transmitiros, sabes que lo hago con mucha pasión, con muchas ganas, y así es también dentro de la formación. Bueno, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.